Hola, ¿cómo están? Bueno, ayer subí un video introductorio sobre este texto, El príncipe de las redes, Bruno Latour y la metafísica, de Graham Harman, que habla precisamente sobre el pensamiento de Bruno Latour en 4 de sus fundamentales e iniciales libros. Me han llegado algunas preguntas, las cuales dije que voy a contestar por este medio, por este video, y corresponden a diversas personas, muchas de las cuales las conozco personalmente y a otras no, pero tengo una interacción bastante asidua con las mismas a través de las redes. Antes que nada quiero aclarar algo como para que se entienda un poco mejor el planteo de Latour y sobre todo de Graham Harman, que es el que lo interpreta en este caso. Nosotros venimos signados de alguna manera, venimos siendo educados por la tradición de la filosofía continental que comienza con el pensamiento de René Descartes y luego prosigue con el empirismo, especialmente el de Hume, y posteriormente es retomada tanto la línea racionalista, cartesiana, de Leibniz, etc., y empirista de Hume, Hobbes, Locke, por Immanuel Kant. Con Kant se produce el famoso giro copernicano y a partir de ahí, me parece a mí y a muchos de estos autores del nuevo realismo especulativo, un cambio fundamental y drástico en la historia de la filosofía moderna. A saber, a partir de Kant surge lo que se denomina la corriente del neocantismo, entre los cuales, como dije ayer, los más destacados son Husserl, Heidegger, también podrían nombrarse los existencialistas, Nietzsche de por medio o antes, hasta llegar a los posmodernos incluidos. No voy a dar nombres para no hacer demasiado larga esta introducción. Lo que no se ha tenido en cuenta o se ha prestado poca atención es otra línea argumentativa y filosófica que proviene un tanto de la filosofía continental como de la parte de la filosofía analítica y corresponde principalmente al filósofo, al gran pensador metafísico del siglo XX que fue Alfred Whitehead. En Whitehead aparece todo un esbozo de la teoría del actor Red, que retoma Latour, por supuesto secularizando algunos de sus conceptos y haciendo una interpretación un tanto diferente. Dicho esto, lo que quiero decir es que de alguna manera, y me incluyo, fuimos educados y de alguna manera condicionados por el pensamiento neocantiano, del cual ahora se está intentando salir. Por supuesto, esto a duras penas y con mucha paciencia. Bueno, hecha esta breve aclaración, paso ahora a las preguntas que me han hecho 3 colegas que se dedican a la filosofía, que los considero muy lúcidos, y que, bueno, empiezo con el primero, que tomo el último de sus comentarios, una partecita nomás, porque el resto se puede ver en mi perfil de Facebook, a partir de este video que subí ayer, donde él me hace una serie de preguntas, yo le contesto y queda una pregunta de él donde yo no respondo y bueno, lo retomo acá. En pocas palabras puedo decir que Néstor López Mayer insiste en que siempre es nuestra humana interpretación, ¿sí?, la que, digamos, comprende o intenta interpretar esta hermenéutica de los objetos. Y también dice que, dado que los actantes o actores no son esencias, esto complejiza más, según entiendo yo, este tipo de pensamiento que Latour intenta esbozar y Graham sigue. En palabras de López Mayer, dice: la desaparición de una especie animal está ontológicamente en el mismo nivel que la desaparición de Mickey Mouse. Supongamos que desaparezca en el futuro.
Si es más grave para nosotros, no es por la esencia de ser vivo, sino debido a las redes de interpretación que nosotros humanos le asignamos, en la red del ecosistema, en la red de la ciencia, en la red de la cultura. Bueno, a ver si entendí bien, Néstor, esta pregunta tuya y trato de contestarla. En primer lugar, es cierto, siguiendo el criterio de Latour, de su democracia de los objetos o su ontología plana de los objetos, que la entidad de Mickey Mouse no es menor que la de una ballena, una foca o la de un ser humano. Lo que pasa es que el objeto, que es siempre un actante y que existe como tal en cuanto actúe sobre otro u otros objetos o interactúe entre ellos, cuanto mayor sea su fuerza de acción y mayor sea su capacidad de traducción, es decir, su capacidad interpretativa, más consistencia tendrá, ¿sí? No es lo mismo haber soñado ayer a la noche con un ser imaginario, despertarse hoy y olvidárselo, que también es un objeto, que la casa que tengo enfrente, ¿sí? Lo que yo he soñado solamente me lo olvidaré pronto, o quizás ya me lo he olvidado. La casa persistirá por un tiempo mucho más largo. Por lo tanto, el objeto casa que tengo acá enfrente es más real, si se puede decir, tiene más fuerza de actuar, de actante, que un sueño o una fantasía. En el caso de Mickey Mouse, el día que desaparezca la especie humana, Mickey Mouse también dejará de actuar. O el día que quizás se deje de hablar de Mickey Mouse, este objeto perderá su fuerza hasta desaparecer. Por eso comenté ayer que hay muchos objetos que existen pero que nosotros no los conocemos, que han pasado desapercibidos a lo largo de nuestra historia y que seguramente también han sido actores actuantes en el cosmos. Entonces, no se trata de poner en el mismo plano todos los objetos. Si bien todos tienen el mismo nivel o grado ontológico, hay algunos que tienen mayor fuerza debido a su interacción que otros y por eso persisten más o no. Según Latour, y en este caso me parece un paso fundamentalmente en la noción de contingencia, ¿no? Estoy pensando en Sartre, donde la contingencia se centra en lo humano, acá la contingencia se centra en todos los objetos del universo, con la diferencia que cuando un objeto deja de actuar, desaparece, ¿sí? Entonces, por supuesto que esto es en parte criticado por Hartmann, pero bueno, eso ya sería otro tema para discutir. Paso a otras preguntas más. Hay dos preguntas de Carlos Pairetti. La primera la dejo para el final porque me parece la más fuerte. Empiezo con la segunda. Carlos pregunta, ¿qué significa la hermenéutica del objeto? Un pájaro en su medio ambiente que interpreta a los objetos que se le aparecen, cómo hay que explicitar la interpretación que hay entre los objetos, etc., ¿no? Bueno, esto del pájaro en su medio ambiente ya y su interacción en su medio ambiente no hace falta, digamos, ni siquiera tomar en consideración o detenerse solamente en el planteo de Latour. Podemos ir a los textos de Jakob von Uexküll, el brillante biólogo y pensador de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando hablaba que cada ser vivo tiene su Umwelt, ¿sí? Su mundo circundante, en el cual se relaciona y vincula, ¿sí? Desde su propia perspectiva con otros seres circundantes que lo circundan, sean estos seres vivos o no. ¿Sí? En el caso de un zorro tiene su presa, tiene su enemigo, tiene su alimento, tiene su pareja, etcétera, ¿no? Y así con cualquier ser vivo. Entonces, en ese sentido, el pájaro también interactúa en su
medio ambiente, en su, mundo entorno, en su Umwelt, mundo circundante, con otras entidades, lo cual hace que esta interacción implique una interpretación de alguna manera también del pájaro de su propio medio que lo rodea. Bien, después hay una pregunta de Máximo Seguro Hüniken, al cual le mando un especial saludo, que dice lo siguiente: ¿cómo puede ser que un objeto sepa que existe otro objeto? Y reconoce, y me parece muy meritorio esto de Máximo, estamos habituados a pensar desde la gnoseología del sujeto. Bueno, precisamente ese es el problema, que al estar condicionados y habituados a pensar desde la gnoseología del sujeto moderno, Descartes, Kant en adelante, nos es muy difícil concebir una hermenéutica donde otros objetos, sean seres vivos o no, sean seres de fantasía, seres reales o de ficción, interpreten a su vez otros objetos y se genera así una hermenéutica plana o una democracia, digamos, objetual. Entonces, a la pregunta de Máximo, ¿cómo puede ser que un objeto sepa que existe otro objeto? Simplemente lo sabe, entre comillas, no en el sentido humano, sino en el sentido de su propia entidad, al interaccionar con otros objetos, sea por lo menos con uno o con una cantidad indefinida. Bien, y finalmente voy, para ir cerrando estas respuestas por ahora, voy a la última pregunta que en realidad fue la primera, de Carlos Pairetti. ¿Qué pasa con el Holocausto? ¿Cómo puede releerse este fenómeno espeluznante del dolor humano, etcétera, a la luz de esta hermenéutica de los objetos? Yo diría, Carlos, que precisamente el Holocausto y todas las fatalidades del siglo XX e incluso del siglo XXI, estoy pensando en las guerras mundiales del siglo XX, las bombas sobre Hiroshima, Nagasaki, etcétera, ¿sí?, se debió, y todas las atrocidades del mundo generadas por el hombre, se debió precisamente a esta determinación del sujeto moderno. Es a partir del sujeto moderno el que se genera esta violencia metafísica sobre las demás cosas, tanto sea sobre seres humanos como sobre otros seres vivos, no humanos, o sobre, digamos, la biosfera en general. Quiero terminar, entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero por lo menos, o a estas preguntas, pero por lo menos he intentado dar una respuesta, o distintas respuestas, como para seguir el diálogo. Quiero terminar este video, que se me prolongó un poco más de lo que supuse, con una frase que saco acá de este texto, y que pertenece a un tal Richard Rhodes, ¿sí?, que tiene que ver sobre el hecho de la bomba atómica. Pero voy a leer esa frase, esas meditaciones que él hace en otro video más adelante. Pero quiero leer sí esta frase de él. Dice: la filosofía centrada en lo humano es el Hiroshima de la metafísica. Repito, la filosofía centrada en el humano o en lo humano es el Hiroshima de la metafísica. Es decir, cómo este sujeto moderno, cartesiano, kantiano y post-kantiano, ha terminado generando estas bombas sobre Hiroshima, o esta Hiroshima existencial, la cual en mayor o menor medida hemos padecido o padecemos todos. Bueno, espero que las respuestas hayan sido de su agrado y seguimos charlando. Gracias.